Bueno, el tema que me toca a mí darles es el esófago. Entonces vamos a empezar con lo que es esófago. Bueno, obviamente cualquier tema, al menos en lo que es cirugía, es muy importante conocer la anatomía, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos. Si empezamos a hablar de lo que es la anatomía del esófago, hablamos de que se trata de un conducto muscular blando, tiene esa característica de ser un poco aplanado, ¿no? ¿Qué es lo que va a permitir este tubo, ¿no? O este conducto nos va a permitir el paso de los alimentos de la faringe y el estómago, que vendría a ser su principal función, el esófago, ¿no? Asimismo, impide el reflujo de los alimentos hacia la faringe. Y vamos a ver más allá por qué, ¿no? Está situado en la línea media anterior de la columna vertebral y posterior a la tráquea, prácticamente corre posterior a la tráquea, ¿no? Tiene un diámetro que puede ser de 2.5 por 1.6 centímetros, ¿no? En la parte superior, y en la parte inferior es un poquito más, ¿no? 2.5 por 2.4 centímetros. Hablamos de longitud. Tiene una longitud de 30 centímetros, que es lo que dice su libro de Savington. En otros libros lo consideran entre 22 a 28 centímetros, que puede variar más o menos 5 centímetros, dependiendo de la longitud o de la estatura del paciente o de la persona, ¿no? No va a ser exacto 30 centímetros, como dice el Savington, ¿no? Entonces, esto se mide, como se ve en esta imagen, desde el cartílago cricoides hasta la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, esa longitud tendría en esos límites, ¿no? ¿Ya? Pero también existe una parte intraabdominal que más o menos mide entre 3 a 6 centímetros. No es esto constante, puede variar de acuerdo a la longitud de la persona. ¿Dónde va a iniciar? Generalmente, si consideramos la anatomía, va a iniciar a nivel de la quinta o sexta vértebra cervical, ¿ya? Como se ve en la imagen, esto es del Savington, por si acaso, ¿ya? Sexta vértebra cervical, ¿ya? O quinta, ¿no? Se va a introducir hacia la cavidad torácica, el esófago, ¿no? Por la escotadura external, a nivel de la escotadura external, y se va a ubicar en el mediastino anterior, ¿ya? El hiato esofágico, que viene a ser constituido por el diafragma, está a la altura de la 10ª vértebra torácica, ¿no? Y va a terminar a la altura de la 12 vértebra torácica, perdón, el hiato está a nivel de la 10ª vértebra torácica, ¿no? 10ª vértebra torácica, y la unión esófago-gástrica va a estar a nivel de la 12 vértebra torácica, ¿no? Entonces, asimismo, el esfínter esofágico estaría a una distancia, considerando los incisivos de la arcada dentaria inferior, a unos 40 a 45 centímetros. Asimismo, el esófago tiene ciertas desviaciones, ¿no? En realidad tendría 3 desviaciones en su descenso desde la orofaringe, ¿ya? Tendría 3 desviaciones. Inicialmente una primera desviación en la parte cervical, ¿no? Si se fijan bien esta imagen, inicia en la parte central, pero se dirige un poco a la izquierda, ¿no? Se dirige a la izquierda de la tráquea. En relación a la tráquea va a estar un poco hacia la izquierda, ¿no? Por esa razón, esta parte, dice, facilitaría en la actividad quirúrgica para el abordaje por el lado izquierdo del cuello, ¿no?
para realizar cualquier tipo de cirugía en esófago, como será anastomosis, ¿no? Entonces, por esa razón ingresarían por el lado izquierdo del cuello los cirujanos para hacer cualquier procedimiento. Y la segunda desviación se va a presentar a nivel de la carina, de la tráquea, ¿no ve? La carina está en la bifurcación de la tráquea principal, ya a ese nivel se va a desviar un poco a la derecha, si se fijan bien en la imagen, se desvía un poco a la derecha, ¿no? Para acomodarse al callado aórtico, ¿ya? Entonces, y vuelve, hay una tercera desviación hacia el lado izquierdo, si se fijan bien, vuelve otra vez hacia el lado izquierdo, ¿no? Hasta la unión esófago-gástrica, ¿ya? Entonces, se dice que estas curvaturas, ¿ya? Estas curvaturas no van a estar afectadas por las curvaturas que pudiesen haber de la columna vertebral. O sea, vale decir, las curvas escolióticas no van a afectar estas curvaturas que tiene el esófago o estas desviaciones que tiene el esófago. Asimismo, tiene ciertas constricciones, que son 4 en realidad, 4 constricciones que presenta el esófago en todo su trayecto, ¿ya? Un primer estrechamiento va a presentar a nivel del esfínter esofágico superior, que está en la sexta vértebra cervical, ¿no? Es el llamado estrechamiento cricofaringio, ¿ya? Estrechamiento cricofaringio. Después, a nivel de la torácica 4 está el estrechamiento aórtico, que va a estar estrechado en realidad por el callado aórtico, ¿no? El callado aórtico un poco le va a estrechar el lumen del esófago a ese nivel. Y otro estrechamiento estaría dada por la rama izquierda del bronquio izquierdo, si se fijan bien, que igual lo va a estrechar, ¿no? Entonces, es el estrechamiento bronquial. Y por último es el estrechamiento diafragmático a nivel de la décima torácica. El diafragma a través de su hiato lo va a estrechar también, ¿no? Entonces tendría esas cuatro estrechamientos. Tiene unas divisiones el esófago, se puede dividir el esófago ¿no? En 3 compartimientos que atraviesa los 3 compartimientos el esófago, cervical, torácica y abdominal, ¿no? Entonces está en esos 3 compartimientos el esófago. Y podemos dividirlo, hay una división clásica que es que divide en cervical, de acuerdo a su localización, en torácica y abdominal, ¿no? Entonces son las 3, como se ve en esta imagen. Una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. 3, ¿no? Pero se han propuesto otras 2 divisiones, que vendrían a ser, ¿no? De acuerdo a su función y de acuerdo a la cirugía, ¿ya? De acuerdo a la cirugía. Entonces, de acuerdo a la función, va a estar dada, se divide en esfínter esofágico superior, esfínter el cuerpo y esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, esa es la forma de que se va a dividir de acuerdo a su función por este autor que es Diamant, ¿no? Diamant. Y la tercera división por Eswed y Coles, ¿ya? Y Coles, se divide en esófago proximal y esófago distal. Esto es importante desde el punto de vista quirúrgico, principalmente para cirugía oncológica, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser importante desde el punto de vista de la cirugía oncológica? Es que los linfáticos, a partir de la bifurcación de la tráquea, de ese nivel, van a ir hacia la parte proximal y por abajo de la tráquea o de la bifurcación de la tráquea van a ir hacia la parte distal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto?
Porque se cree que cuando hay carcinomas que aparecen con mayor frecuencia van a aparecer en la mitad distal del esófago, que tendrían mejor pronóstico, perdón, ¿ya? Tendrían mejor pronóstico. O sea, el cáncer que se encuentra distalmente en el esófago tiene un mejor pronóstico, pero el cáncer que se encuentra en la parte proximal del esófago tiene mal pronóstico, porque puede invadir, puede perforar, ¿ya?, la pared esofágica, puede invadir la tráquea, ¿no?, y los bronquios y los espacios adyacentes al mediastino. ¿Me entiende? Entonces, por esa razón es importante esta clasificación, ¿no? Y por último, es compatible con el desarrollo embriológico. O sea, sabemos que el esófago proviene del mesodermo y endodermo, ¿no? Entonces, por esa razón, es diferente su procedencia del esófago, ¿no? Seguimos con lo que es anatomía. Obviamente en la anatomía hablamos de las relaciones. ¿Qué significa las relaciones? Quiere decir que este órgano, ¿con qué otros órganos son vecinos, ¿no? ¿Con qué órganos son vecinos? ¿Ya? Entonces, a nivel de la porción cervical, si vemos esta imagen hacia adelante, está directamente relacionado con la tráquea, perdón, con la tráquea, y hacia la parte posterior está relacionado con la columna vertebral, ¿no? A través de un tejido laxo delgado, ¿ya? Entonces, ambos están por un tejido laxo separados, ¿ya? Entonces, una neoplasia puede diseminarse fácilmente en esta zona, ¿no? Porque está muy cerca hacia la tráquea y hacia la columna vertebral, ¿no? Entonces, es fácilmente. Asimismo, los tratamientos con radiación pueden ser catastróficos, las radiaciones sabemos que a veces perforan el esófago y al perforar o pueden hacer una fístula traqueobronquial, ¿no? Y a los lados, va a estar en relación con los lóbulos de la glándula tiroides, ¿no? Con la arteria carótida primitiva y la vena yugular y el nervio vago, ¿no? Entonces, hacia atrás ya hemos dicho por la columna vertebral. Entonces, vamos a ver en un corte transversal cómo se ve acá, cómo está relacionado el esófago, hacia adelante por la tráquea, hacia detrás por la columna vertebral, ¿no? Y a los lados por los lóbulos tiroideos, ¿ya? Por el nervio vago, la carótida primitiva y la yugular interna, ¿no? Entonces son los órganos que van a relacionar a nivel de la columna cervical. Seguimos con las relaciones. Entonces, en la porción torácica cambia esto. En la parte de la región torácica va a cambiar. Vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿no? Hacia adelante estaría en relación con la tráquea, callado aórtico, como se ve acá, ¿no? El bronquio izquierdo principalmente y el pericardio, vale decir con el corazón, ¿no? Entonces, y por detrás, por la fascia prevertebral, ¿no? Por la fascia prevertebral y por el conducto torácico y la aorta descendente, ¿no? Conducto torácico y aorta descendente. Al lado derecho va a estar en relación con la pleura mediastínica y la vena ácigos mayor, ¿no? Que está aquí la vena ácigos mayor, aquí está este verdecito, ya, perdón, ¿no? Este es el conducto torácico, el verdecito. La vena ácigos mayor que viene a ser que está cortado, ¿no? Eso está en relación entonces al lado derecho, ¿ya? Entonces, cuando se hace una esofagectomía, dice, transtorácica, el abordaje es por el lado derecho, ¿no? Que va a seccionar, como en este caso, a la vena ácigos, ¿no ve? Va a seccionar o va a disecar a la vena ácigos mayor, ¿ya? Y al lado izquierdo estaría en relación con el callado aórtico y la aorta, aquí está, el callado aórtico y la aorta, ¿no? Entonces, eso es la relación que tiene en el tórax. Pero a nivel del abdomen también cambia.
La relación a nivel del abdomen va a cambiar, ¿no? A nivel abdominal, adelante va a estar por el vago izquierdo, por el nervio vago izquierdo, ¿no? Y el lóbulo izquierdo del hígado, ¿ya? Y por detrás, por el vago derecho, sabemos que se hace posterior, el izquierdo se hace posterior el vago, ¿no? La aorta, los dos pilares diafragmáticos que vienen a ser estos, los pilares diafragmáticos, la vena cava inferior, ¿no? Y aorta por fuera del pilar izquierdo. En realidad esto se repite, ¿no? Y el lado derecho está por el lóbulo de Spiegel o cuadrado del hígado, ¿no? Entonces, caudado del hígado. En el lado izquierdo estaría por la curvatura mayor del estómago y el polo superior del vaso. ¿Ya? Esas son las relaciones en el abdomen. En realidad, estas relaciones varían en sus tres porciones. Si se dan cuenta, varían, ¿no? Hablamos de la irrigación. Igual, cuando hablamos de la irrigación, venimos de arriba hacia abajo, ¿no? Está irrigada principalmente por la arteria tiroidea inferior, ¿ya? Que es llama del tronco tirocervical, ¿no? De la arteria subclavia derecha, ¿ya? Arterias bronquiales derechas e izquierdas, ¿ya? Que van a irrigar, van a dar, ¿no? Que vienen del callado aórtico. La aorta torácica, igual la aorta torácica va a dar unos 4 a 6 arterias esofágicas, ¿no? Y la arteria gástrica izquierda puede dar unos 11 ramas ascendentes, ¿ya? 11 ramas ascendentes, la arteria gástrica izquierda, ¿no? Y dos arterias frénicas inferiores. Entonces, esos son los que van a llegar al esófago. Tiene una excelente irrigación el esófago por tantas arterias. Por esa razón, cualquier procedimiento quirúrgico va bien en estos pacientes, porque la irrigación es muy importante cuando se hacen las anastomosis, por ejemplo, ¿no? Entonces va muy bien por esa razón, por la gran irrigación que tiene el esófago. El drenaje venoso prácticamente es paralelo a la vasculatura arterial, ¿no? Van a ir a drenar hacia las venas tiroideas inferiores, a las venas ácigos mayor, ¿no? Y hemiácigos, a la vena gástrica izquierda, a las venas frénicas izquierda y derecha, y las venas gástricas cortas, ¿no? Entonces, todos van a empezar a concluir en esas venas, ¿no? La inervación está dada por el simpático y parasimpático, ¿no? Tiene una inervación simpática y parasimpática, ¿ya? ¿Qué hace el parasimpático? Va a provocar contracción y el simpático va a provocar relajación a nivel de los esfínteres. Entonces, si desglosamos esto, la inervación, el tronco simpático cervical, ¿no? Como se ve acá, estos son los simpáticos y estos son los nervios vagos, que son derecho e izquierdo, ¿ya? O más abajo se hacen anterior y posterior, ¿ya? Entonces, ¿dónde van a surgir? Surgen del ganglio superior del cuello, ¿no? Como se ve en esta imagen, ¿ya? Se extiende junto al esófago, a la cavidad torácica y termina en el ganglio cérvico-torácico o en el ganglio estrellado que ustedes han estudiado en la anatomía, ¿no? Ganglio estrellado. Entonces, va a descender por acá, ¿no? El tronco simpático. Este es por donde desciende, ¿ya? El tronco simpático, ¿no? Y a nivel del tórax, el tronco simpático torácico continúa desde el ganglio estrellado, ¿no? Dando ramas al plexo esofágico que envuelve la porción torácica del esófago, ¿no? Entonces, a nivel del tórax. Después, los nervios esplágnicos mayor y menor van a inervar la porción distal del esófago, acá, ¿no? Y las fibras simpáticas en el abdomen se sitúan en la región posterior, junto a la arteria gástrica izquierda,
o coronaria estomáquica llamado. Entonces, esos inervarían la parte simpática, esos nervios, en todo su trayecto del esófago, ¿no? Porque el esófago tiene unos plexos nerviosos alrededor que envuelven al esófago, ¿no? Y a partir de ahí es donde van a tener esa función de relajación o contracción. Cuando hablamos de la inervación parasimpática, obviamente tenemos que hablar del nervio vago, ¿no? Que es el 10º par. Entonces, acá tenemos el tanto derecho e izquierdo, los nervios vagos, ¿ya? ¿No? ¿Qué nervios van a dar este nervio vago? Va a dar el nervio laringio superior, que va a dar ramas en nervios laringios externo e interno, ¿no? Que tienen una inervación motora. Van a inervar al músculo constrictor inferior de la faringe, al músculo cricofaringeo, ¿no? Y además va a dar una inervación sensitiva a la laringe, ¿ya? Y lo más importante son los nervios laringeos recurrentes, ¿no? O llamados también inferiores, nervios laringeos inferiores. Recurrentes que son derecho e izquierdo, ¿ya? Pasan por debajo de la arteria subclavia derecha y callado aórtico y van a inervar la porción cervical del esófago y músculo cricofaringeo. La lesión de este nervio es muy importante, todo el mundo les hablan de eso, prácticamente, principalmente en cirugías de tiroideas, ¿no? En las tiroidectomías, el riesgo mayor es la lesión de este nervio. La lesión de este nervio nos puede provocar una agonía del paciente, ¿no? O una ronquera. Entonces hay que tener mucho cuidado durante la cirugía de no lesionar los nervios recurrentes. Ya en el tórax, ¿no? En el tórax, el nervio vago va a enviar las fibras al músculo estriado, ¿ya? Fibras al músculo estriado. Las fibras preganglionares parasimpáticas al músculo liso del esófago, ¿no? Hemos dicho que hay un plexo nervioso que va a envolver en toda su extensión del esófago a nivel torácica. Y estas fibras, tanto simpáticas como parasimpáticas, van a penetrar en la pared del esófago. Cuando penetran entre el músculo circular y longitudinal, se van a conformar el plexo de Auerbach, ¿no? Pero si se van a situar a nivel de la submucosa, ¿ya? Submucosa, van a conformar el plexo de Meissner, ¿no? Entonces, estos son los plexos que van a ser afectados en la enfermedad de Chagas o dañados, ¿no? La enfermedad de Chagas, entonces, por el trypanosoma cruzi, lo van a dañar a estos plexos nerviosos, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner a nivel del esófago. Por esa razón, en el esófago, digo, el Chagas también afecta al esófago, provocando un megaesófago o la acalasia, ¿no? A nivel del corazón va a provocar una cardiopatía chagásica y a nivel del colon un dólico megacolon o megacolon chagásico. Entonces, el Chagas va a afectar en 3 sitios, esófago, corazón y colon, ¿no? Por daño de los plexos de Auerbach y de Meissner. Proporcionan un sistema nervioso autónomo intrínseco dentro de la pared esofágica, responsable del peristaltismo, ¿no? Más allá hablamos de lo que es con los peristaltismo, son los que van a hacer que haya peristaltismo. Por esa razón, cuando se daña a estos, como no tiene ya funcionalidad el peristaltismo normal, entonces esa zona se va a acartonar, ¿no? Se va a acartonar, no va a tener esa función normal o dilatación o distensión o peristaltismo que debía de tener. Estas fibras parasimpáticas se unen a 2 centímetros por encima del diafragma en los nervios vago izquierdo anterior y derecho posterior, ¿no? Que van a descender hacia el estómago, como se ve en este estómago. Antes hacíamos mucho las vagotomías tronculares. Acá a este nivel es donde se hacen las vagotomías tronculares, ¿no?
a nivel del esófago abdominal, ¿ya? A nivel del esófago abdominal, el vago izquierdo se convierte en anterior y el vago derecho se convierte en posterior, ¿no? Entonces, se secciona a este nivel estos nervios en casos de úlceras pépticas, ¿no? Úlceras gástricas, ¿ya? Como tratamiento. Antes hacíamos mucho, actualmente ya no. Con la aparición de las inhibidores de bombas de protones, prácticamente ya no se hace, ¿no? Asimismo, el drenaje linfático, ¿no? El drenaje linfático es muy extenso. El drenaje linfático consiste en los plexos linfáticos que van a ser interconectados y que van a surgir de la capa submucosa y muscular, ¿no ve? Entonces, van a ir, van a salir de ahí y van a ir a los grupos ganglionares existentes alrededor del esófago, ¿no? Entonces, por esa razón, esta imagen que muestra que por encima de la bifurcación traqueal van a ir hacia la parte proximal y por abajo van a ir hacia la parte distal. Acá dice, ¿no? Entonces, salen y drenan en cadenas de ganglios linfáticos regionales. En los 2/3 superiores del esófago, el flujo linfático es ascendente y en el tercio distal del flujo distal es descendente. Va a descender, ¿no? Entonces, eso es importante. Además, los ganglios linfáticos esofágicos comienzan en el cuello y drenan a los ganglios linfáticos paratraqueales a nivel anterior, ¿ya? A los ganglios cervicales laterales profundos y los yugulares internos a nivel lateral y posterior, ¿no? Existe una serie de grupos ganglionares, entonces, alrededor del esófago. Y estos ganglios principalmente están muy relacionados con los vasos, ¿no? Con las arterias. A nivel del tórax, igual, estos ganglios, eh, estos ganglios forman una matriz de canales interconectados que drenan hacia los ganglios linfáticos mediastínicos, ¿no? Y al conducto torácico, ¿ya? El conducto torácico. Y en la región anterior drenan a los ganglios linfáticos paratraqueales, ¿no? Aquí están un sinfín de ganglios, ¿no? Paratraqueales, ¿ya? Otras estaciones mediastínicas como las de ganglios paraórticos, hay ganglios paraórticos, pueden ir a drenar ahí, ¿no? Del ligamento pulmonar inferior, también pueden recibir drenaje de la porción torácica del esófago. En la región posterior van a drenar hacia los ganglios a lo largo del esófago y las venas ácicos, ¿no? O sea, esta intrincada red linfática del esófago permite una rápida propagación de infecciones, principalmente tumorales, ¿no? Entonces, fácilmente se puede diseminar por esta gran cantidad de linfáticos que tiene el esófago, ¿no? Por esa razón, es un reto en realidad cualquier proceso tumoral que exista a nivel del mediastino anterior o posterior, ¿no? Relacionados con el esófago. Una vez que terminamos de lo que es la parte de la anatomía, irrigación, inervación, todo eso, entramos a lo que es un poco de la histología del esófago, ¿no? Sabemos que el esófago tiene capas, ¿no? Tiene capas, la capa mucosa, la capa muscular, ¿ya? La capa serosa y adventicia, ¿no? Entonces, tiene esas capas. Y cada capa tiene su propia característica. Por ejemplo, la capa mucosa consta de 3 capas, además, ¿no? El epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Este epitelio obviamente va a tener su lámina propia, donde hay tejido conectivo laxo, que va a contener fibras de colágeno, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, ¿no?
y la muscularis mucosae, que es una capa delgada formada por haces cortas de músculo liso, principalmente, ¿no? Que se disponen de forma transversal. Y que esta muscularis mucosae prácticamente, que va a estar hacia el lumen, ¿no? Hacia en la parte de la mucosa, ¿ya? Al contraerse van a formar pliegues, mira, forman pliegues. O sea, durante las endoscopías, cuando distienden los endoscopistas, esto se vuelve plano, ¿no? Pero cuando se retira el endoscopio, se va a volver, va a tener estos pliegues, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre durante la endoscopía en el esófago, ¿no? Esta es una imagen solamente para recordar que la pared del esófago está constituido uh, por una mucosa, ¿no? Por la mucosa que tiene un epitelio, lámina propia y musculares mucosae, ¿no? Después viene la capa muscular que está constituido por una músculo liso longitudinal y circular, ¿no? Entonces tiene dos capas de músculo, ¿ya? Y por último, la serosa o la adventicia que envuelve al esófago, ¿no? Serían las capas que constituyen la pared del esófago. Entonces, describimos lo que es la capa submucosa. Para nosotros, para los cirujanos, es muy importante esta capa, la capa submucosa, porque viene a ser la capa más resistente en las suturas, ¿no? En las suturas anastomóticas. Sí o sí hay que tomar esta capa bien en las suturas, porque si no tomamos bien esta capa en las suturas, nos puede hacer dehiscencias de suturas, ¿no? Entonces, por esa razón esta capa es muy importante para nosotros los cirujanos. Es constituido por un tejido laxo, conectivo laxo, ¿no? La submucosa de la faringe, a nivel de la faringe esta submucosa, es una vaina consistente o resistente, ¿ya? Actúa como una aponeurosis, diferenciándose de la capa láctea que tiene la pared del esófago, ¿no? Hemos dicho que esta capa va a contener fibras elásticas y colágeno, ¿no? Por esa razón viene a ser la parte más dura, red de vasos sanguíneos, conductos linfáticos, nervios, ¿no? Incluyendo los plexos de la submucosa, que viene a ser el plexo de Meissner, ¿no? Las glándulas mucosas, ¿ya? Las glándulas mucosas, ¿no? Las glándulas esofágicas son pequeñas ramificadas de tipo mixto, cuyos conductos penetran en la lámina muscular de la mucosa. El espesor de la submucosa aumenta en la unión esófago-gástrica. Obviamente, a medida que va yendo hacia la parte distal, va a ser más, va a tener mayor espesor, ¿no? Esta capa. Seguimos con las capas, después viene la capa muscular, que hemos dicho que tiene una capa externa que es longitudinal y una capa interna que es circular. Obviamente a nivel de la faringe es distinta, solamente va a estar constituido por una sola capa, ¿ya? Que tiene una dirección oblicua, ¿no? Entonces vamos a ver una imagen de esos. Acá está, ¿no? Acá está, como se ve, una capa muscular que tiene una dirección oblicua a nivel de la faringe, ¿no? Entonces, vamos a ver la disposición de los fascículos musculares en la unión faringoesofágica, vale decir, en el esfínter esofágico superior, ¿no? La faringe hemos dicho que está constituido por una sola capa muscular, como se ve en esta imagen, y tiene una dirección oblicua, ¿no? Una dirección oblicua, ahí está, en las imágenes, ¿no? Entonces tiene una dirección oblicua, ¿ya? Tiene una porción superior y una porción inferior, la faringe. En su porción superior va a estar, va a tener este músculo, que es el músculo tirofaringeo, ¿ya? De dirección oblicua, y en la porción inferior está el músculo cricofaringeo, ¿ya? Cricofaringeo, que viene a ser esta, cricofaringeo, que tiene unas fibras en dirección transversal, ¿no? Fíjense, la dirección es transversal de las fibras,
¿ya? Que en realidad vendría a ser el sitio del esfínter esofágico superior, ¿no? Que más allá vamos a ver que tiene una función importante este músculo. Dice, la transición de las fibras oblicuas, como se ve acá, primero son oblicuas, luego se van a hacer horizontales, ¿no? Ya van a formar un triángulo que se llama el triángulo de Killian, ¿no? El triángulo de Killian, que vendría a ser la zona débil de la faringe, ¿no? La zona débil de la faringe, ¿ya? Entonces, a través de esto pueden protruir lo que se llaman los divertículos de Schenker, ¿ya? Que vamos a tocar más allá. Los divertículos de Schenker, ¿no? Protruyen. Entonces, el triángulo de Killian, entonces, la zona débil de la faringe, ¿ya? Seguimos con la disposición de los fascículos musculares, ¿no? O llamada también entrada al esófago. Asimismo, el músculo cricofaringeo, ahí está el músculo cricofaringeo, este músculo, ¿ya? Es el responsable de la generación de la zona de presión alta, ¿no? Cuando hablamos específicamente vamos a hablar del esfínter esofágico superior, tiene una presión alta, estaría dada por este músculo, ¿ya? Este nivel. Y por ende, estaría en esta parte el esfínter esofágico superior, ¿no? Entonces, el esfínter esofágico superior. Y inicio de la entrada al esófago, ¿ya? Las fibras musculares que tienen forma de arco, ¿no? Acá, forma de arco, ¿no? Sirve de transición a la musculatura esofágica circular, ¿ya? Entonces, asimismo, en este punto de transición, si se imaginan, entre el músculo cricofaringeo y las fibras longitudinales del esófago, van a formar esta zona triangular, ¿no? O en B, no triangular, en B, perdón, es la zona llamada de Leimer, ¿no? También es una zona débil, ¿ya? Es una zona débil. Entonces, en resumen, tenemos dos zonas débiles que vienen a ser la zona débil de triángulo de Killian y la zona débil de Leimer, ¿no? Entonces, son las dos zonas débiles de la faringe, o faringe esofágicos. ¿Cómo se distribuyen la transición de los músculos, ¿no? Lisa a estriada del esófago. ¿Cómo va a ser? Como se ve en esta imagen, la porción superior del esófago aún todavía es músculo estriado. Tiene escasos músculos lisos, ¿no? Pero ya por debajo de la bifurcación traqueal, completamente va a ser músculo liso, ¿ya? Entonces, completamente va a ser músculo liso. Mira, acá dice, ¿ya? Histológicamente los tipos musculares son diferentes. En la faringe está músculo estriado. Debajo de la unión faringoesofágica aparecen haces aislados de músculo liso, entremezclados con el músculo estriado. ¿No ve? Vale decir acá. Ahí tiene músculo estriado y liso, ¿no? Y el esófago, el primer centímetro hay haces de músculo liso, ¿no? Va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera porción del esófago, a medida que a 1 centímetro por debajo va a ir aumentando el músculo liso, ¿no? Entonces, cosa que más allá va a ser exclusivamente en ambas capas músculo liso. Entonces, cuando hablamos de las capas esofágicas del músculo, sabemos que la capa externa longitudinal está constituida por músculo, ¿no? Entonces, la capa externa longitudinal, ¿ya? ¿Dónde se origina? Se origina en el borde craneal del cartílago cricoides y tejido submucoso que recubre los músculos aritenoideos, ¿no? Forma vaina de haces musculares frágiles, aplanados, ¿no? Descienden longitudinalmente hasta el orificio gástrico, ¿sí? Toda su longitud está por el músculo
longitudinal, ¿no? La capa externa. ¿Ya? Entonces, eso es Y a partir de este punto se originan transversalmente, quiere decir que después de la unión esófago-gástrica, cambian de dirección de forma transversal. Mira, si se fijan en la imagen, viniendo de forma longitudinal, llegan al estómago y van a cambiar de dirección, se hacen transversales, ¿no? U oblicuas, ¿ya? La capa interna circular, que es que es parte caudal de la musculatura faríngea, ¿no? Es el punto más bajo del control voluntario de la deglución, ¿ya? Se continúa con el músculo cricofaríngeo, se origina a la altura del cartílago cricoides y desciende por el esófago, recubriendo por completo, ¿no? Lo que sí, la característica de este músculo es que no va a formar anillos completos, ¿no? No van a ser anillos cesados, ¿no? En realidad son semianillos, si se puede decir, ¿ya? Son círculos imperfectos con bordes superpuestos, ¿ya? No son anillos circulares. Y por último, la adventicia, que es capa delgada formada por tejido laxo conectivo, rodea el esófago, une con las estructuras adyacentes y contiene pequeños vasos linfáticos y fibras nerviosas. Esta es la organización de la unión esófago-gástrica, que más allá vamos a hablar, ¿ya? El esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando hablamos de esfínteres, hablamos primero del esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior, ¿no? Los esfínteres van a separan el conducto alimentario en segmentos funcionales, ¿no? Entonces, tienen tono más elevado en reposo que los segmentos adyacentes, no están bien delimitados, sí, no están bien delimitados anatómicamente. Anatómicamente no se puede considerar como un anillo circular, ¿ya? Y la definición anatómica actual es que el músculo circular que se localiza alrededor de una abertura constriñe un conducto, ¿no? Lo que quiere decir que si el músculo fuese circular, rodeara a todo el esófago, entonces lo que causaría es constriñir al conducto. Pero en este caso no constriñen porque no son músculos circulares o que rodean por completo al esófago, ¿no? En relación al esfínter esofágico superior, hemos dicho que se localiza al final de la faringe, formado por dos elementos, la pared anterior que es rígida, ¿ya? La pared anterior que es rígida, corresponde a la cara posterior del cartílago cricoides, y la pared anterior es rígida, ¿ya? Y la pared posterior es blanda, que corresponde al músculo cricofaríngeo, ¿no? ¿Ya? Al músculo cricofaríngeo, que tiene una forma de herradura, se inserta en las apófisis laterales del cartílago cricoides, tiene esta forma de herradura, ¿no? No es circular. ¿Qué va a hacer? Va a controlar la entrada al esófago del alimento, evitando la distensión y aspiración por reflujo durante la respiración y entre episodios de deglución, ¿no? Entonces, eso es su función del esfínter esofágico superior. Y el músculo cricofaríngeo más delgado que los músculos constrictores medio inferior de la faringe, que se disponen oblicuamente. Durante la manometría muestra una longitud de 2 a 4.5 centímetros esta zona, este esfínter esofágico superior, ¿ya? Y tendría una presión de más o menos 30 a 142 milímetros de agua, ¿no? 30 a 142 milímetros de agua. Después hablamos del esfínter esofágico inferior, que parece
tiene mucha importancia. Comienza a 3 centímetros por encima de la unión esófago gástrico con el estómago, ¿no? Con el estómago. Tiene un número de fibras musculares de la capa circular que van a aumentar, por lo tanto va a ser más grueso esa parte, ¿no? Superponiéndose entre sí, causando engrosamiento muscular, alrededor de 4 milímetros, o sea, es la zona más gruesa en esta zona, ¿no? Más gruesa que el esófago y que el estómago, la zona del esfínter esofágico inferior. Las fibras musculares situadas en el lado de la curvatura mayor del estómago también tienen una dirección oblicua que van a formar las fibras gástricas oblicuas, ¿no? Si se fijan en la imagen anterior, acá está, ¿no? A nivel del estómago ya van a formar las fibras oblicuas, ¿no? Ya me estoy yendo, ya estoy llegando ahí, ¿para qué me esperando? ¿Alguien lo ha abierto su...? Mira, Juanita, por favor. Entonces continuamos. Esta parte les voy a explicar para que lo entiendan mejor más allá, pero terminaremos. Las fibras gástricas en cabestrillo comienzan en el esófago y terminan y rodean la unión esófago-gástrica, ¿no? Y forman el ángulo de Gis, ¿ya? Entonces, esta parte les explico más allá. Tiene una presión de 14.5 a 34 milímetros de mercurio, o sea, tiene una presión mayor a este nivel, ¿ya? El esfínter esofágico inferior. Cuando hablamos de la fisiología del esófago, vamos a ver para qué sirve el esófago, ¿no? ¿Para qué sirve? Su función principal hemos dicho que es transportar alimento desde la faringe hacia el estómago. Eso es su función principal, ¿ya? Como segunda función, tiende a limitar la cantidad de aire que se traga. O sea, limita que traguemos mucho aire. Y la cantidad de material que se fluye. O sea, si no hubiese este válvula o este esfínter esofágico superior, tendríamos que hasta tener ganas de vomitar nomás, ¿no? Entonces, eso es lo que evita este esfínter esofágico superior. Entonces, también va a limitar que traguemos mucho aire, ¿ya? Todos los masticadores de chicle tragamos mucho aire, ¿ya? Tragamos mucho aire los que masticamos a chicle, ¿no? Su forma ha evolucionado muy bien para permitirle funcionar sin problemas, ¿no? Entonces quiere decir que es prácticamente algo muy natural el esfínter esofágico superior. En condiciones fisiológicas ideales, la configuración muscular concéntrica permite un flujo unidireccional. Un momentito, por favor. Hola. Hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Sí, ¿no? Sí, ya. En condiciones fisiológicas ideales, la configuración muscular concéntrica permite el flujo unidireccional. Vale decir de que permite pasar normalmente el alimento, el bolo alimenticio, ¿no? Hacia el esófago inferior, sin ningún esfuerzo, ¿no? Fisiológicamente está hecha muy bien esta zona de la válvula, del esófago, ¿no? Entonces, hemos dicho que en el esfínter esofágico superior, que tiene una longitud más o menos de 4 a 5 centímetros de longitud, ¿no? Se mantiene un estado de tono constante, que puede ser de 60 milímetros de mercurio,
lo cual va a impedir el flujo manteniendo el aire hacia el esófago, ¿no? Entonces, hemos dicho que no permite pasar tan fácilmente el aire hacia el esófago, ¿no? Esta válvula o el esfínter esofágico superior, por tener esa presión de 60 milímetros de mercurio. A nivel del esfínter esofágico inferior, hemos dicho que la presión está, la media está a 24 milímetros de mercurio, aunque pueda aumentar más, ¿no? Mantiene lo suficientemente elevado como para impedir el reflujo. O sea, lo opuesto ya también. Impide el reflujo gastroesofágico, ¿no? O sea, el del contenido alimenticio no se fluye tan fácilmente hacia el esófago. Alguna vez nos pasa que cuando uno se agacha o cuando nos agachamos mucho, refluye un poco y notamos como una acidez notamos en nuestro esófago. Eso es porque hay reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, estas presiones que tienen a nivel del esfínter esofágico superior y a nivel del esfínter esofágico inferior, van a evitar esas situaciones de reflujo, principalmente el esfínter esofágico inferior. El transporte del bolo alimenticio desde la boca al esófago comienza con la deglución y termina con la contracción posterior a la relajación del esfínter esofágico. O sea, el transporte del bolo alimenticio comienza con la deglución y va a terminar con la relajación del esfínter esofágico inferior. Se relaja el esfínter esofágico inferior para dar paso al bolo alimenticio. Obviamente esto requiere de contracciones peristálticas, ¿no? Coordinadas, ¿ya? Bueno, la deglución, según Susavinston, tiene tres etapas, ¿no? La fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica, ¿ya? Las tres. Entonces, durante la fase orofaringea, ¿qué ocurre? Durante la fase orofaringea, donde va a ocurrir la deglución, se producen 6 series rápidas de acontecimientos que duran aproximadamente 1.5 segundos y una vez iniciadas son completamente reflejas, ¿no? Ya no puedes detener, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero se va a elevar la lengua, ¿ya? Al elevarse la lengua va a empujar el bolo alimenticio, ¿ya? Después va a haber un movimiento posterior de la lengua, ¿ya? Elevación del paladar blando, elevación del hueso hioides, elevación de la laringe, para evitar el paso hacia la laringe de los alimentos, ¿ya? E inclinación de la epiglotis. O sea, todos estos pasos, esta imagen se ve, ¿no? Estos pasos. De esa manera pasa el bolo alimenticio hacia el esófago, porque si no hubiese este mecanismo, ¿ya? Se iría el bolo alimenticio hacia la laringe, lo cual provocaría una obstrucción y por ende, como muchas veces pasa accidentalmente, ¿no? Ahí viene cuando se asfixia el paciente, ¿no? Entonces, o pasa puede pasar hacia la laringe. Para eso existe este mecanismo de que evita eso. Y acá están, esto está en su libro de Savinstone, está por si acaso, ¿no? Todos estos pasos, la elevación de la lengua, los alimentos se introducen en la boca y se mezclan con la saliva para preparar un bolo blando para su transporte. El movimiento posterior de la lengua, hemos dicho que va a empujar al bolo alimenticio hacia la hipofaringe, la elevación del paladar blando, ¿no? Esto va a hacer que mientras la lengua mueve el bolo alimenticio hacia la hipofaringe, el paladar blando se eleva para cesar el paso hacia la nasofaringe, ¿no? Para cesar el paso hacia la nasofaringe. La elevación del hueso hioides va a ayudar a la epiglotis debajo de la lengua, ¿no? Va a colocar la epiglotis debajo de la lengua, perdón,
y el hueso hioides se desplaza en sentido anterior y hacia arriba, ¿no? Entonces si están en Savington tal como está, ¿ya? Y cuando hablamos de cada fase, aquí vamos a repetir lo que hemos hablado un poco más adelante del esfínter esofágico superior, ¿no? Esto también está en su Savington, ¿ya? La fase esofágica de la deglución inicia con las acciones de la fase faríngea, ¿no? Entonces, primero empezamos, el bolo alimenticio llega a la orofaringe, ¿no? Para permitir el paso del bolo alimenticio, el esfínter esofágico superior se va a relajar y las contracciones peristálticas del esófago, de las constricciones faríngeas, posteriores van a empujar el bolo hacia el esófago, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Manométricamente, esto es lo que nos muestra la imagen, ¿ya? En la manometría esofágica, ¿ya? Asimismo, la diferencia de presión generada entre la presión positiva en la porción cervical del esófago y la presión negativa intratorácica aspira el bolo hacia el esófago torácico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay diferencia de presiones, ¿no? A nivel cervical y a nivel del tórax. A nivel cervical la presión es positiva y a nivel torácica la presión es negativa, lo cual facilita el paso del bolo alimenticio hacia el tórax, ¿no? A los 0.5 segundos del inicio de la deglución, el esfínter esofágico superior se cierra, alcanzando cerca de 90 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, se cierra automáticamente. O sea, muy rápidamente. Deglutes tú y automáticamente se cierra el esfínter esofágico superior. ¿Ya? Esta contracción posterior a la relajación dura 2 a 5 milésimas de segundo, es muy rápido. Y ahí inicia el peristaltismo, evitando el reflujo del bolo hacia la faringe, ¿no? Entonces, hemos dicho, y estamos repitiendo acá, la presión del esfínter esofágico vuelve a su presión de reposo, que viene a ser 60 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra. El peristaltismo, ya una vez que pasa hacia el esófago, para el paso del bolo alimenticio hacia el estómago requiere de peristaltismo, ¿no? Requiere de peristaltismo, ¿ya? Entonces, el peristaltismo se dice que hay de 3 tipos de contracciones esofágicas, ¿no? Que se vienen a ser las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias son progresivas, ¿qué quiere decir? Que van a progresar al bolo alimenticio, ¿no? Entonces, descienden por el esófago a una velocidad de 2 a 4 centímetros por segundo y alcanzan el esfínter esofágico inferior en 9 segundos, o sea, es rapidísimo después del inicio de la deglución, ¿no? Generan una presión intraluminal de 40 a 80 milímetros de mercurio, ¿no? Las degluciones sucesivas seguirán con una onda peristáltica similar, a menos que la deglución se repita rápidamente, momento en el que el esófago permanecerá relajado hasta que se produzca la última deglución. Doctor, su micrófono está apagado. Que bueno, acá el peristaltismo
hay tres tipos de peristaltismo: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son muy importantes, que vienen a ser las progresivas, ¿no? Vale decir que van a empujar el bolo alimenticio, ¿ya? Eso es lo importante de estas, del peristaltismo primario. Esta es la imagen en la manometría esofágica del peristaltismo normal. Más allá vamos a ver lo que son las anormalidades en ciertas patologías en la manometría. Las secundarias. También las secundarias son progresivas, o sea, son peristaltismos progresivas, pero que se generan estos a partir de la distensión o excitación del esófago, y no de la deglución. En cambio, las primarias se inician por la deglución del bolo alimenticio, ¿no? Eso es la diferencia entre las primarias secundarias, ¿ya? Y las terciarias van a ser igual ondas no progresivas, ¿no? Entonces, las dos primeras son progresivas, tanto la primaria como la secundaria son peristaltismos progresivos. En cambio, la terciaria no es progresiva, no es peristáltica, es monofásica, ¿no? No es multifásica y es simultánea, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pueden ocurrir después de la deglución voluntaria, ¿sí? O espontáneamente entre las degluciones en todo el esófago. O sea, te imaginas que te aparezcan espontáneamente el peristaltismo, ¿no? Entonces, se presentan contracciones no coordinadas del músculo liso que son responsables del espasmo esofágico, ¿ya? Entonces, el peristaltismo pueden ser primarias, secundarias, terciarias. El primario está dada por la deglución y es progresiva además. Perdón. Cuando hablamos del esfínter esofágico inferior, ¿no? El esfínter esofágico inferior se encuentra en tórax y abdomen, ¿no? Al finalizar el esófago. ¿Qué es la fase final del tránsito del bolo esofágico? Donde va a pasar a través de este esfínter esofágico inferior. Entonces, todo alimento que llegue al estómago va a pasar a través del esfínter esofágico inferior. Acá se los he marcado con rojo, dice que este esfínter esofágico inferior no es un verdadero esfínter, ¿ya? No es un verdadero esfínter. Si se recuerdan, más adelante les he dicho, anatómicamente se considera esfínter cuando el anillo está rodeado por completo toda la pared. En este caso no. El esófago hemos visto que los músculos circulares no llegan a cubrir toda la circunferencia, solamente parte en forma de herradura. Por eso viene a ser que no es un verdadero esfínter. Sí es una zona de alta presión, ¿no? Que mide una longitud de 2.5 centímetros, ¿ya? Y genera una presión de reposo de 6 a 26 milímetros de mercurio. O sea, tiene una presión altísima a ese nivel, ¿ya? Dice que para que funcione fisiológicamente bien este esfínter, tiene que tener una longitud mínima de 2 centímetros, ¿no? De altura, o al menos 1 centímetro de longitud intraabdominal, ¿no? Entonces, esa es la característica para que tenga una funcionalidad normal este esfínter esofágico y no tengamos ese problema de reflujos gastroesofágicos. La transición del esfínter intratorácico al intraabdominal se observa en un trazado manométrico y se conoce como punto de inversión respiratoria. Aquí está el punto de inversión respiratoria. Es una manometría, ¿ya? A nivel del esfínter esofágico inferior. En este punto, ¿ya? La presión del esófago va a cambiar de negativa a positiva durante la inspiración
y de positiva a negativa durante la expiración, ¿no? Entonces, así es como funciona el esfínter esofágico inferior. Las contracciones peristálticas por sí solas no generan suficiente fuerza para abrir el esfínter esofágico inferior, ¿no? Siempre tiene que ir acompañado de la relajación del esfínter esofágico inferior por vía vagal. Y esto se produce entre 1 a 5, 1.5 a 2.5 segundos después de la deglución, ¿no? En la faringe. Y que va a durar 4 a 6 segundos, ¿ya? Son segundos. Entonces, esta relajación perfectamente es sincronizada y es necesaria para permitir el transporte eficiente de un bolo alimenticio fuera del esófago. O sea, ¿qué significa, chicos? Por sí solo, si existe el peristaltismo en el esófago, no va a ser suficiente para que dé paso al bolo alimenticio por el esfínter esofágico inferior, ¿no? Quiere decir que en forma sincronizada, una vez que en el esfínter esofágico superior pasa el bolo alimenticio, automáticamente se relaja el esfínter esofágico inferior, ¿no? Vean qué tan perfecto está hecho nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Y después de que la onda peristáltica haya pasado por el esófago, se produce una contracción del esfínter esofágico inferior posterior a la relajación. Obviamente, una vez que pase el alimento, va a volver a cesarse, pues, ¿no ve? Va a cesarse el esfínter esofágico inferior, ¿no? Lo que permite que el esfínter esofágico vuelva a su presión normal y establecer la barrera de reflujo. O sea, va a cesarse y evitar que haya reflujo gastroesofágico. Entonces, acá vamos a ver un poco todo lo que hemos dicho, un poco resumiendo, si se puede decir. Hemos dicho de que no es, el esfínter esofágico inferior no es una válvula, no es una, no funciona como una válvula, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque anatómicamente el músculo no le va a envolver toda la circunferencia. Va a ser en media luna solamente en forma de herradura. Por esa razón, no es anatómico este esfínter, es fisiológico, ¿ya? Es fisiológico. Entonces, no existe un esfínter anatómico en el cardias, acá no hay un esfínter anatómico. Se dice que es anatómico cuando por completo lo va a hacer una circunferencia el músculo a todo el esófago. Pero acá no ocurre, Luis, eso. Vamos a ver más allá, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ¿qué es otra característica que hemos dicho? Que existe una zona de alta presión a nivel de esta unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, a nivel del esfínter esofágico inferior. Hay una presión alta, lo cual va a evitar que refluya normalmente el alimento hacia el esófago, ¿no? Entonces, hemos dicho que el esfínter gastroesofágico o esfínter esofágico inferior no es anatómico, pero sí es fisiológico, ¿no? Es fisiológico. No es anatómico porque no hay una circunferencia completa, ¿no? Entonces, no es un anillo muscular, lo mismo repite acá, no es un anillo muscular, ¿no? No va a rodear por completo al esófago, ¿ya? ¿Cómo va a ser esto? Fíjense en esta imagen, hay fibras musculares oblicuas, ¿no? Y fibras circulares, ¿no? Fibras circulares, ¿ya? Que tienen en forma de herradura, ¿ya? Acá se ve, mira, estas son las fibras oblicuas y estas son las fibras circulares, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de cómo funciona esto como esfínter esofágico inferior y que evita el reflujo gastroesofágico? El mecanismo es esto. En una imagen, un ejemplo, estas son las fibras longitudinales y estas son las circulares que van a ir a cesar como una llave más o menos, ¿no? Como un anclaje.
Acá está, fíjense, acá están las fibras circulares y aquí están las fibras oblicuas, ¿no? Y van a cesar. ¿De qué manera van a actuar? Las fibras oblicuas sling descienden, que vienen a ser estas, las fibras oblicuas, y las fibras semicirculares claps van hacia el medio y cierran o estrechan, si quieren, el esófago a este nivel del esfínter esofágico inferior. De esa manera es como actúa como un anclaje, ¿no? Entre las fibras oblicuas y las fibras circulares, ¿ya? Cesando así el esfínter esofágico inferior para evitar que pase el alimento del estómago hacia el esófago. Pero hay procedimientos quirúrgicos, o sea, hay varias cirugías, varios tipos de cirugías, que ahora está muy de moda inclusive en nuestro medio, la cirugía bariátrica, ¿no? Que pueden afectar este esfínter esofágico inferior y que pueden provocar que los alimentos se tornen fácilmente hacia el estómago, hacia el esófago. ¿Cuáles van a ser estos procedimientos quirúrgicos? La gastrectomía subtotal, porque al cortar el estómago, ¿qué estás cortando? Estás provocando las fibras oblicuas, ¿no? Y de esa manera ya se altera el esfínter esofágico inferior, ¿ya? En la acalasia, ¿qué hacemos en la acalasia? En la acalasia, ¿qué ocurre? Se estrecha el esfínter esofágico inferior, por lo tanto, lo que hacemos es una cardiomiotomía de Heller, ¿no ve? Esa es la cirugía que se hace en las acalasias. Entonces, pero al seccionar estas capas musculares, estamos seccionando el músculo circular y el oblicuo, por lo tanto, provocamos alteración y reflujo de comida hacia el esófago posteriormente. Entonces, hay que saber a qué nivel se tiene que hacer la sección, ¿no? La sección. Entonces, principalmente se dice que hay que hacer a horas 11, solamente cortando la musculatura circular y no tomar las oblicuas más. ¿Qué otra cirugía los puede lesionar esfínter esofágico? Son las gastrectomías verticales, como se hace en la cirugía de bariátrica, en la manga gástrica, que está muy de moda, ¿no? La manga gástrica, que está muy de moda actualmente, puede haber esto. Por eso en pacientes con cirugía bariátrica, la mayor posibilidad, que si no hacen correctamente la manga gástrica, puede haber reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, en resumen, este esfínter esofágico inferior no es anatómico, ¿no? Los músculos no cubren en forma anular, ¿no? Tiene dos componentes, que son las fibras CLAS y las fibras SLIM, ¿no? Las circulares y las oblicuas, ¿ya? Entonces, la sección de estos va a determinar el cambio de presión en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Eso, chicos, por ahora. Mañana, el lunes, continuamos a la hora que nos corresponde, no más, ¿ya? Quedamos acá, entonces.